en esta clase, con esta clase, nos puede ayudar mucho para lo que es la identificación de los tokens. En caso que tuviéramos que diseñar algún analizador léxico, podemos ayudarnos mucho con esa clase. Y bueno, entre las tareas también tiene, es que, entonces, como lo vimos antes en el ejemplo, los espacios en blanco no son tomados, las tabulaciones no son consideradas, las líneas de los cambios de línea, los comentarios, etc. Nada de esto es de interés, por lo tanto el analizador léxico tiene que tener la capacidad de no tomar en cuenta estos tipos de cosas. Muy importante, por ejemplo, ahí habla de los comentarios, entonces saber cuándo hay un comentario. Cuando se recibe la orden para obtener el siguiente componente léxico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta identificar el siguiente componente léxico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que digamos, él va a empezar a leer y mientras no exista algo que le diga que es un componente, él va a seguir leyendo. Si él ya llegó y hay un delimitador, él lo obtiene, él va a ir a verificar si eso existe en su estructura. Y si no existe, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que hay un error porque no encuentra ese componente léxico. Eso puede ser uno de los errores que son encontrados. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver que tenemos la primera línea 6 menos 2 y tenemos el asterisco que viene siendo la multiplicación por 30 dividido entre 7. Ahí pueden denotar que tenemos un número, un símbolo, otro número, un símbolo, otro número, un símbolo y otro número. De igual manera con los demás. Lo que acabo de mencionar. Algo muy importante es que donde se encuentre un token se va a representar el token por un par. Eso quiere decir que si tenemos un número que es entero, el lexema va a ser el 6, entonces el par sería entero 6, lo que quiere decir que el token es el número y el lexema es, por decirlo así, el token es en este caso un entero, que es un número de tipo entero, y el valor es el lexema. El análisis léxico agrupará los caracteres de entrada por categorías léxicas establecidas en la especificación léxica de la fuente. Lo que les decía anteriormente, que tiene que haber algunas reglas tenemos que tener definidas para nosotros poder identificar si ese token es válido o no es válido. ¿Cómo sabemos si es un identificador? ¿Cómo sabemos si es una palabra reservada? ¿Cómo sabemos si es un símbolo? Eso es porque en el análisis léxico, por lo general los compiladores tienen definidos esos tipos de cosas para cuando se esté haciendo el análisis se vaya y se compruebe si existe esa definición. Si no existe, entonces va a abordar un error. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo utilizando la clase scanner, que es una manera de poder también identificar los componentes o los tokens. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir. Cerramos esto. Vamos a crear un proyecto nuevo. Le vamos a poner escáner. Okay. Vamos a guardar. Muy bien. Vamos a ver esto para una mejor compresión. Y dentro del main vamos a ejecutar nuestra línea de código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar
librería que acabamos de mencionar. En este caso va a ser Scanner. Entonces vamos a importar dicha clase. Import. Estoy haciendo el lugar incorrecto. Sería antes del public. Import java.util. Aquí se me fue scanner. Punto y coma. Vamos a invocar lo que es otra librería que vamos a utilizar ahorita. Vamos a invocar java.io.file, porque lo que vamos a hacer es leer desde un archivo plano el código nuestro para poder identificar los tokens que estén definidos ahí. Luego vamos a importar otra que se llama java.util, de igual manera, y esta va a hacer referencia a lo que es una lista para poder manejar nuestro código en una lista, en un arreglo de una lista que nos permita, decirlo de alguna manera, tener en memoria el código nuestro para que sea más fácil a la hora de poder analizarlo. Y por último vamos a hacer un import también de java.util.io, perdón, .io.file, y vamos a buscar una que se llama notfound, de hecho, para el manejo de excepciones de este tipo. ¿Okay? Entonces tenemos que son 4 clases que vamos a utilizar. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es crear un documento. Vamos a ponerle el nombre scanner. Dentro de scanner, en esta ruta se me va a dejar crearlo. Vamos a crear un archivo que se llame datos, código, pongámosle código mejor. Código, y le vamos a cambiar la extensión para que nuestro ejemplo sea .java, y acercándolo un poco más por decirlo así, de manera más real lo que hace Java. Entonces ahí dentro vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner la estructura del while. Y con la estructura del while lo que queremos hacer en este ejercicio es leer el archivo y identificar las líneas del código y de la misma manera ir recorriendo los tokens. Entonces vamos a iniciar con while, salimos y cerramos, número, no igual, 100, cerramos, vamos a imprimir el número, seguidamente vamos a hacer una asignación para incrementar el número, punto y coma.
Okay. Guardamos. Muy importante esta ruta. Bien, entonces en el main, como les decía, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a crear una lista de tipo string. Le vamos a llamar lista. Hacemos la instanciación de la clase, lo que estamos haciendo en estos momentos. Muy bien. Vamos a hacer la instanciación también de la clase IO. Ponerle, en este caso, archivo. De igual manera, hacemos la instanciación, file, y vamos a decirle dónde está nuestro archivo que acabamos de crear. Okay. Hacer esto para encuentro el símbolo. Okay. Copiamos y lo incluimos. Por defecto le pone doble backslash, porque si no podría significar otra cosa. Y luego vamos a hacer la instanciación del scan. Entonces, como ven, ya que llevamos 3 instanciaciones de las clases. De hecho, si lo notan, aquí en color rojo él dice que no se ha usado. Okay, entonces vamos a instanciar el escáner y le vamos a poner escáner en español. Hacemos la instanciación y le vamos a decir que el escáner queremos que lea lo que está en archivo. Okay. Vamos a ver qué puede ser aquí. Punto y coma. Ok. Nos faltaba que se agregara esta parte, que es la que queremos que maneje lo que es el error. Listo. Bien, teniendo esto, ahora al escáner le vamos a decir cuál va a ser lo que queremos delimitar para que el escáner vaya encontrando las cosas. Entonces ponemos escáner español punto use, le decimos cuál es el delimitador. En este caso vamos a usar un delimitador, vamos a ver, y le vamos a decir que va a ser de tipo system Lo que vamos a hacer es leer línea por línea para este ejemplo. Igual los limitadores ustedes pueden poner el que ustedes deseen. En este caso yo quiero leer línea por línea, pero si quisiera leer uno por uno también lo puedo hacer. Aquí quiero mostrarles cómo se carga con este fragmento código, cómo cargamos el archivo de texto en una lista para posteriormente ser analizado si así lo necesitamos. Por eso es que se usa el getProperty. Okay. Seguidamente vamos a hacer un while para poder ir leyendo lo que ya tenemos cargado. Entonces, mientras el escáner, le vamos a decir
que lo vaya recorriendo. Cerramos. Y ahora a la lista que hicimos anteriormente le vamos a decir que la vayamos agregando lo que el escáner va encontrando. Entonces, cada una de las líneas nos dice que nunca se ha leído, simplemente la hemos agregado. Entonces vamos a leerla. Para ello vamos a hacer un for. Entonces vamos a declarar int i es igual a 1 y vamos a hacer mientras i sea la cantidad de registros que tenga la lista, luego incrementamos i. Okay. Y ahora sí. Vamos a ir imprimiendo cada uno de las líneas que encontramos para poder luego ir leyendo los tokens por línea una vez que ya los tenemos cargados en la lista. Esta es una manera también de poder hacer las cosas, no necesariamente lo tienen que hacer así. Lo que me interesa acá es que podamos ver que también podríamos, si quisiéramos, leer un archivo y posteriormente ir recurriendo cada uno de los tokens. Acá estoy usando el limitador line separador, que es lo que hace es que lo va leyendo por línea, porque así lo queremos hacer en el caso de este ejemplo, para ponérselo a lo que es la lista que acabamos de declarar. Pero de igual manera, como en el ejemplo anterior, podríamos poner el separador que quisiéramos que se suceda para que vaya haciéndolo por cada uno de los tokens, por cada uno de los componentes que va encontrando, si fuera el caso. Okay. Queremos que imprima el número de línea donde encontró los fragmentos de código que vamos a cargarle. Concatenamos ahora y le decimos que la lista.get, que es la propiedad que se utiliza para poder leer las posiciones. Okay. Aquí tenemos un problema todavía. Vamos a revisar qué puede ser. El problema es que aquí tiene que ser en inglés separator. Entonces tenemos las 4 clases que invocamos, las respectivas instancias, el delimitador que queremos que lo lea por línea, un while para llenar la lista y un for que es el que nos va a pintar lo que ya está cargado. Entonces corrámoslo. Entonces, como se ve en el archivo 1, línea 1 tenemos esto, línea 2 tenemos esto y línea 3 tenemos esto. Toda la línea 4, pero si ven aquí ya podemos sacar los números de línea. Sería ajustar acá a la hora de hacer el muestreo. Vamos a ver qué pasa si empezamos el for en el 4.
Y aquí tendríamos todas las líneas. Básicamente. Con esto lo que nos permite es que, a modo de ejemplo, cómo se puede leer un archivo. En ese caso particular lo quisimos poner en una lista. Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo. No necesariamente quiere decir que sea esta. Lo importante acá es que está usando la clase Scanner. La clase Scanner, en este caso yo estoy leyendo línea por línea, pero también podríamos hacer letra por letra hasta formar los tokens correspondientes. Ok, entonces la especificación establecida del alfabeto se escribe en palabras válidos en el lenguaje fuente. Y por lo tanto el analizador léxico también deberá rechazar cualquier texto en el que aparezcan caracteres ilegales. Por ejemplo, una ñ, cuando se está haciendo el análisis léxico, la ñ no pertenece al lenguaje estándar de desarrollo, entonces debería de dar un error o cualquier otro símbolo. Parte de lo que hemos estado conversando, tiene que ser una gramática bien, que se encuentre correcta, que esté definida en algún lado de nuestro compilador. Algo muy importante, los complementos léxicos se especifican mediante expresiones regulares. Más adelante vamos a detallar esta parte. Y como les comentaba, entre las cosas que podemos notar es que, por ejemplo, tenemos cosas que el analizador léxico debería hacer. Si encuentra un while mal escrito, algunos compiladores lo que hacen es corregir la palabra porque él sabe de cierta manera que se quería escribir la palabra while. Sin embargo, si esta parte no está implementada, entonces daría un error porque no encontraría esto como una palabra reservada, sino lo vería como un token en este caso, un identificador. Luego, como les comentaba también, por ejemplo, la ñ, eso no es parte del alfabeto, entonces no está identificado, va a dar un error, al igual como otros símbolos medios extraños que se encuentran. Básicamente lo que hemos estado hablando. Y como lo mencioné anteriormente, la idea es, en esta parte del nuestro léxico, es poder encontrar los tokens y sus respectivos lexemas. Una vez que el analizador sintáctico llame al léxico, este debe leer los caracteres donde se quedó anteriormente la llamada hasta conseguir completamente un nuevo token. Eso es parte, digamos, en el análisis que uno va leyendo, entonces tiene que ir buscando esos pares. Maneja el fichero del programa fuente, es decir, abrirlo, leer sus caracteres y cerrarlo. También debería ser capaz de gestionar posibles errores de lectura. Poner en este ejemplo que vimos antes en NetBeans, pudieron notar que leímos un archivo y automáticamente se cerró y teníamos el código, en este caso un arreglo, porque después, bueno, una lista porque lo queríamos gestionar ya internamente. Y lo que les decía de los tokens pueden ser palabras reservadas, identificadores, signos de puntuación, constantes, números, operadores, etcétera, etcétera. Y con respecto a la definición, se dice que cada token tiene que estar bien definido por medio de un patrón. Los patrones básicamente son expresiones regulares que nos ayudan a poder identificar cada uno de los tokens. Una definición que tenemos acá, un patrón es una descripción de la forma que se puede tomar los lexemas de un token también. En el caso de una palabra clave como token, el patrón es solo la secuencia de caracteres que forman. Para los identificadores y algunos otros tokens, el patrón es una estructura más compleja. Aquí, en este caso, exponemos un ejemplo de cómo saber cuándo es un identificador. Entonces vamos a irnos otra vez a NetBeans.
y vamos a ponerle como proyecto identificadores, token identificadores con expresiones regulares. Okay. Para ello, lo que vamos a hacer en este pequeño ejercicio es poder determinar cuándo una palabra reservada, cuándo un identificador es válido. Como bien lo indica el libro, no es posible querer crear un identificador que sea como por poner un ejemplo, 1, 2, 3, bar. Si lo ven, precisamente acá en Java nos dice que eso no es posible. Esto no es posible hacer. En cambio, si yo digo bar 1, 2, 3, esto sí es válido. Okay. Esto vamos a ver cómo se puede validar en Java. En caso que tuviéramos que crear algún tipo de compilador o analizador léxico, poder definir esa regla de saber cuándo es un identificador válido. Entonces, para ello vamos a crear una variable de tipo string. Le vamos a poner texto. Y vamos a poner algunos ejemplos para ver si nos podemos identificar. 91 apellido, P nombre, ñ suma, dólar total, num 1, 2, 3. Okay. Seguidamente vamos a poner una condición para verificar los tokens anteriormente definidos. Entonces, para ello vamos a tenerlo por acá. Pero antes vamos a crear un arreglo para poder leer esa cadena de texto. Vamos a hacer un arreglo identificadores. Igual podemos usar la clase scanner para recorrer uno por uno, si fuera el caso. Aquí estoy exponiendo otra manera de hacerlo también. Texto.split para poder en el caso queremos que el limitador sea un espacio vacío, que es lo que ellos tienen acá. Okay. Todos estos ejemplos son ideas que ustedes pueden utilizar en el momento de crear alguna herramienta que pueda leerlos, que son los en esa primera fase del analizador léxico, poder sacar los tokens. Okay. Ahora sí, una vez teniendo eso, vamos a utilizar, quitemos esto de acá, vamos a cambiar esa parte del if.
vamos a usar un for. Vamos a declarar una variable que se llame elemento. Vamos a poner token, como ustedes gusten. Vamos a asignarle identificadores. Abrimos, cerramos. Y ahora sí, vamos a ir leyendo cada uno de los elementos o los tokens y revisar si son válidos o no. Para eso usamos una clase que se llama matches. Que matches nos pide que pongamos una expresión regular. En el caso mío yo la tengo por acá, entonces voy a traerla. Escribámosla, es lo mismo. Okay. Entonces vamos a hacer la expresión regular para decir que todo lo que esté de la A minúscula a la Z minúscula con A mayúscula, Z mayúscula. Quiere decir que todos los identificadores deben de pensar con una letra. Seguidamente puede tener una letra que vaya de la A a la Z minúscula, A mayúscula, Z mayúscula. Puede incluir un número del 0 al 9 o un símbolo de abajo, guión de abajo. Y seguidamente puede contener varios de ellos, lo que significa el símbolo de asterisco en este caso. Okay. Vamos a revisar acá. Tenemos que poner entre paréntesis, entre comillas, toda esta parte. Hasta acá. Ok, vamos a verificar. Abre. Y nos falta este, es un paréntesis cuadrado. Ok. Ahora, si eso se cumple, vamos entonces a pintar un mensaje que indique identificador no válido. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que si eso es diferente a verdadero. Si no, que no.
Ok, el cierre estaba mal. Correcto. Y que nos diga cuál es. Para ello vamos a agarrar y pintar el token de la misma manera ok, entonces hasta acá vamos a correrlo a ver si no nos da ningún problema. Entonces nos dice que esto no es un identificador válido. Ok, está diciendo que todos no son válidos. Vamos a revisar la estructura. Ok, porque este sí es válido y este es válido también. Ok, entonces vamos a revisar. Vamos a revisar la expresión regular. Dice que abre con paréntesis cuadrado, menos z mayúscula, menos z mayúscula, cierra paréntesis cuadrado, abre paréntesis cuadrado a minúscula hasta la z minúscula, a mayúscula hasta la z mayúscula, 0, 9, guión abajo, cualquiera de ellos con el asterisco, diferente de verdad. Ok. Revisamos la estructura, copiamos nuevamente. Ok, bien. Y se encuentra que el error es que pusimos dos veces, o puse dos veces paréntesis cuadrado. Por lo tanto, si lo vuelvo a correr, podemos ver que hay dos tokens correctos como identificadores. Muy bien. Para esto es que ayudan las expresiones regulares para poder determinar, en este caso, los identificadores. Ya hemos hablado un poco de los lexemas. Siempre va a haber un token y un lexema. Un lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coincide con el patrón para un token y el analizador léxico identifica como una instancia de ese token. Y como atributos en la tabla que se muestra vamos a tener lo que son las posiciones, el símbolo y el tipo. Para este caso el número de atributos depende de cuántos tokens se encuentren y el orden que se encuentre también. Muy bien, vamos a hacer una pausa hasta acá y vamos a hacer un próximo video. Vamos a cortarlo acá porque se nos fue mucho tiempo en este primer video. En el segundo video vamos a retomar a partir de lo que es el análisis sintáctico en adelante. Espero que les haya gustado esta primera parte del video y estén pendientes de los otros
3 videos que faltan. Muchas gracias.